El día de hoy vamos a meditar en esta tarde sobre el Salmo 18. El Salmo 18, el cual consta de 50 versículos, lo que nos permitiría hacer quizá al menos 2 sermones o hasta 3, pero yo intentaré en esta exposición ver el Salmo 18 completo, pues creo que hay una narrativa principal. No son diferentes verdades o doctrinas aisladas, sino hay una historia aquí, hay un tema principal. Y el tema principal se resume en el título de este sermón: Victoria. Victoria del siervo de Jehová. Victoria de el siervo de Dios. De hecho, ustedes pueden ver que en el título o esa parte de nuestras Biblias que dice, por ejemplo, no cuando comienza con te amo, oh Jehová, sino al músico principal. Deben saber que esto es parte de la inspiración de Dios. Es parte del trabajo, vean esto, parte del trabajo editorial, pero del editorial inspirado y no del editorial de nuestras Biblias, cualquiera que sea la Biblia que tengamos, ¿sí? Holman o lo que sea, ellos hacen sus trabajos editoriales y ponen títulos arriba. Bueno, esto es parte de la escritura, es parte de la inspiración. Y vean esto, dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Es acerca de ese siervo de Jehová que trata el Salmo. Y este Salmo, mis hermanos, puede ser dividido en 7 partes. 7 partes. En primer lugar, y eso lo tienen en sus boletines, en primer lugar, el salmista hace una confesión. En segundo lugar, el salmista expresa su angustia, está pasando por una calamidad. En tercer lugar, se dice que Jehová oye. En cuarto lugar, hay respuesta. En quinto lugar, se da la razón por la cual Dios respondió. En sexto lugar, se muestra cómo la mano poderosa de Dios hace poderoso al siervo de Jehová. Y en séptimo lugar, alabanza. Comencemos entonces a reflexionar por un momento en esta narrativa, y como es sabido entre nosotros, no lo haremos solo meditando en David, no lo haremos solo meditando en el pueblo de Israel, ¿sí? Este salmo es acerca de David. Este salmo también es acerca de Israel. Este salmo incluso puede aplicar a Moisés en un sentido, puede aplicar a Josué en un sentido, pero este salmo, como nosotros lo expondremos, será acerca de Jesús. Por eso, no titulamos este sermón simplemente la victoria del siervo de Jehová, sino la victoria del siervo de Jehová por excelencia. Esto es la victoria de Cristo sobre sus enemigos. De manera que meditaremos en este texto para preparar nuestros corazones ante la Santa Cena, reflexionando en este salmo en la boca de Cristo, porque recuerden, no hay 2 salmos mesiánicos
O sea, no hay 2 salmos que solo hablan de Cristo, o no hay solo 3 salmos, o no hay solo 10, o no hay solo 15. Los 150 salmos son los salmos del siervo de Jehová por excelencia, el Señor Jesucristo. Así que tendremos esta dinámica mientras vamos avanzando en todos estos versículos. Veremos esta dinámica de aplicación en David, en Cristo, y finalmente en este sermón tendremos algunas aplicaciones para la iglesia. Pero veamos cómo inicia el texto diciendo, confesando el siervo de Jehová: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hermanos, David se nos dice que compuso este salmo, lo más probable, es lo que nosotros pensamos, a la luz de 2 de Samuel, cuando dice que estas palabras son las que dirigió cuando era perseguido de la mano de Saúl. Y él dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, el salmista David, en medio de la tribulación, declara ante las naciones que aquel en quien él pone su confianza es Jehová. En el día de la prueba, mis hermanos, en el día de la prueba, nuestros corazones evidencian muchas veces en dónde radica nuestra confianza. Hoy vimos en el libro de 2 de Reyes que cuando Ocosías se encontraba en necesidad, se evidenció en dónde reposaba su confianza. No en Jehová, no reposaba su confianza en Jehová, sino en los dioses de este mundo. Y yo pregunto, a la luz de este texto, en el día de la prueba, mi hermano, ¿en dónde se ha demostrado que está tu confianza? ¿Qué es lo que has buscado en el día de la prueba? Cristo confesó esto: Jehová, mi confianza está en ti. Su confianza estuvo en su amado Padre. Su confianza no reposó en nadie más, sino en el Señor. Y de esta forma nosotros somos animados a recordar que nuestros corazones deben reposar en Jehová y solo en Jehová. Ahora el salmista no solo confiesa en quién está su confianza, hermanos, lo está haciendo mientras está el tiempo de angustia. Y nosotros podemos leer versículo 4 al 6 como el testimonio de esta angustia. Vean esto: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz. Noten esto: el salmista confiesa su confianza en Dios, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no está haciendo esta confesión mientras todo está bien en la vida, sino en el día de la angustia, en el día de la tribulación. Mis hermanos, Jesucristo realmente experimentó férreos enemigos. Y vean esto, vean que David no habla como su principal enemigo los hombres, sino el Seol, sino las ligaduras de muerte. De la misma forma, nosotros entendemos que las angustias de nuestro Señor
no vinieron principalmente o únicamente por las cuestiones externas del sufrimiento, la angustia, sino por el mismo hecho de enfrentarse ante la muerte, que era enfrentarse ante su Dios. Él confiesa su confianza en Jehová mientras está siendo atribulado, mientras está siendo angustiado con los peores enemigos. Por eso puede decir Jesús: mi alma está muy turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, quítame de esta hora. No, sino que para esta hora he venido. Pero en medio de su clamor, en medio de su angustia, se dice que Jehová oyó. Hermanos, no nos da tiempo esto para hacer una comparación, pero ustedes lo podrán hacer en casa. Este salmo tiene un montón de lenguaje de Éxodo capítulo 15. Y de hecho, este salmo puede, aunque es compuesto por David y por lo tanto mucho tiempo después a la liberación de Israel de Egipto, no obstante, la narrativa, la historia, el tema puede aplicarse muy bien a Israel. O sea, Israel podría estar cantando esto y recordar la historia de Éxodo capítulo 15, donde son librados. Vean esto. Están en angustia, están sometidos bajo Faraón, están siendo atribulados, pero dice que Jehová oye, versículo 6, Él oyó mi voz desde su templo. Esto es algo que pasa en el libro de Éxodo. Dice que los clamores del pueblo subieron hasta Jehová. Él se percató. Él se percató, Él escuchó. Y entonces responde por medio de liberación. Responde por medio de rescatar. Vean esto, leamos un poco el texto para que puedan notar algunos aspectos del lenguaje muy relacionados con el libro de Éxodo capítulo 15. Leamos del versículo 7 en adelante. La tierra fue conmovida y tembló. Eso pasa en el mismo acto de abrir el mar. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y aquí está la evidencia de que escuchó. Aquí está la evidencia. Inclinó los cielos y descendió. Y había densa tiniebla debajo de sus pies. Hubo tinieblas en el tiempo del juicio de Dios sobre Faraón. Y después hubo una nube que protegía al pueblo de Israel. Lean conmigo. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya, alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Nuevamente, lenguaje de Éxodo 15 para decir, Dios oyó, pero no solo oyó, Dios descendió para librar al pueblo, para rescatarlos. Entonces, versículo 13. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, nuevamente, simbología de ese mar abierto. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas.
Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Mis hermanos, quiero que tomen este texto y lo empecemos a aplicar al corazón. David está reflexionando y siendo inspirado por Dios, está explicando que su liberación de Saúl es el mismo acto que Dios había hecho con Israel. Porque Israel era el pueblo amado de Dios, pero Israel tenía muchos enemigos. Pero Israel clamó y él descendió. Él descendió y vino a librarlos con su poderosa mano. Abrió los mismos cimientos, navegó entre querubines, se movió entre el pueblo. Hermanos, David ya no está viendo esto exactamente, pero está usando toda esta narrativa y lenguaje para decir: ahora que yo estoy siendo protegido de Saúl y que mi enemigo ha muerto, yo puedo decir que es el mismo acto que Dios hizo con Israel. Jehová descendió para ayudarme. Jehová descendió para librarme. Jehová ha lanzado a mis enemigos fuera de mí. Querida iglesia, nosotros también pasamos aflicciones en este mundo. Muchas son las aflicciones de los santos, de los creyentes. Pero vean esto, mis hermanos. Dios libró a Abraham, Dios libró a Moisés, Dios libró a Israel, Dios libró a David porque eran su pueblo. Querida iglesia, Dios te va a librar a ti en el día de la angustia, ya sea por consolarte y fortalecerte para llevar mientras Saúl te persigue, o dando muerte a Saúl para que tu enemigo caiga. Pero ¿sabe esto, querida iglesia? Este Dios que descendió para salvar es tu Dios en Cristo Jesús. Es tu Dios. Vean y contemplen su poder. Inclinó los cielos y descendió. Cabalgó entre querubines. Hubo oscuridad. Los mares no le pueden hacer en ningún sentido frente. Faraón está en sus manos. Hizo llover carbón encendido para librar a su pueblo. Querido hermano, ¿estás en angustia? ¿Estás en angustia? También el pueblo de Dios a lo largo de los años ha estado. Y tu angustia no significa que no eres el pueblo de Dios. Tu angustia no significa que Dios no te ama o que Dios te ha desechado. El pueblo de Dios padecerá persecución. ¿Por qué, hermanos? Las razones pueden ser varias y algunas desconocidas. Él puede permitir angustia en nuestras vidas para mostrarnos pecados. Él puede permitir angustias en nuestras vidas para santificarnos, para lavarnos, para hacernos depender más a Él, porque a veces somos duros para doblar el cuello, duros para doblar las rodillas, y Él pone pruebas para que nosotros nos humillemos. A veces son angustias para bendecir a otros con nuestro testimonio, porque muchos que fueron perseguidos por su sangre, otros creyeron. A veces es solo para dar gloria a Dios de cómo Él nos sostiene en el tiempo de prueba. Mi hermano, las angustias va a ser algo que va a venir en nuestra vida, pero ¿sabe esto? En medio de la angustia tienes al Dios que oye cuando tú clamas y el cual no te va a abandonar, porque Él te ha dado su espíritu para que puedas decir: Padre. Y ante ese llamado, Él va a escuchar. Él no se va a quedar lejos de su pueblo. Él se va a acercar para consolar, para ayudar. Me libró de mi poderoso enemigo. Y la evidencia clara de esto está en Cristo. Mis hermanos,
El Padre permitió la angustia de Cristo por un bien, por nuestro bien. Pero incluso en su angustia fue sostenido hasta el fin. Piensa esto. La angustia no representa el desagrado de Dios. Tanto es así que su mismo Hijo fue afligido por un bien mayor. Así también nosotros, pero al final la iglesia es librada. Ahora, viene una parte por la cual entendemos claramente que este salmo es acerca de Cristo y no de David. En última instancia, no de David, quiero decir. ¿Por qué? Vean versículo 19 conmigo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Continúe leyendo conmigo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de la maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a todos los altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Hermanos, en un sentido muy limitado, estas son las palabras de David. En un sentido muy, muy limitado, estas son las palabras de Israel. En un sentido muy, muy limitado, estas son nuestras palabras. A veces, Señor, me has librado de esto porque tú sabes que no había en mí una intención o un pecado. Me he abierto delante de ti. Y podemos decir eso en ocasiones cuando el Señor nos libra de la angustia. Pero mis hermanos, nunca lo podemos decir cabalmente. Nunca. E incluso cuando somos menos culpables o cuando hemos cometido en un tiempo los menos pecados, aún así nunca podemos citar estas palabras totalmente. Cristo sí, hermanos. El día que Cristo fue librado de sus enemigos, porque eso es lo que dice el Salmo, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, me asaltaron en el día de mi quebranto. Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró. El día de su resurrección, él podía decir a los apóstoles, me libró de mi poderoso enemigo porque no halló en mí falta alguna. Me libró de mi poderoso enemigo porque se agradó Jehová de mí. Porque todos sus mandamientos estuvieron delante de mí. Porque en ninguna manera pequé contra él. Porque fui recto y me guardé en todos sus mandamientos. Me guardé de maldad. Por tanto, el Señor me ha premiado por mi justicia. Si leemos este salmo sin Cristo en la mente, es difícil que este salmo nos pueda dar consuelo. ¿Por qué? Hermanos,
Ok, empezamos leyendo versículo 1 al 3. Te amo, Jehová, fortaleza mía, tú eres mi confianza. Después seguimos, estamos en la angustia. Sí, Señor, yo también estoy en la angustia. Después, oyó Jehová, qué aliento que Él oyó, va a librarme. Pero nos topamos con el texto. Y me libró porque soy justo, porque soy santo, porque he guardado su ley, porque no he pecado en alguna manera. Y entonces decimos, Señor, ¿qué esperanza tengo yo de ser librado en el día de la angustia? Si este salmista fue librado en el día de la angustia porque fue santo y justo y perfecto ante tu ley, entonces yo no voy a ser librado. Entonces yo no puedo ser librado. Mis hermanos, es que recuerden, solo podemos apropiarnos de este salmo si primero lo entendemos a la luz de Jesucristo. Él es quien verdaderamente podía decir: por mi justicia me has recompensado. Por mi justicia me has dado liberación. Y hermanos, nosotros socorriéndonos en Él, podemos decir a Dios, sé mi socorro. ¿Qué quiero decir? Que solo escondiéndonos o socorriéndonos bajo Él. Si no estamos en Cristo, no podemos esperar su consuelo en el día de la angustia. Porque, hermanos, porque no la merecemos. ¿Qué consuelo puede demandar? ¿Qué consuelo puede demandar el ladrón del juez o del policía? ¿Qué consuelo puede demandar ese hombre perverso que ha quebrantado la ley del juez? No, mis hermanos, sin Cristo no hay consuelo. Pero estas palabras son dichas para su consolación. Aquellos que están en Jesucristo, no hay condenación para ustedes, sino consuelo. Consuelo, porque Él guardó la ley para que tú y yo pudiéramos ser consolados, fortalecidos, guardados, alentados, animados, sostenidos. Mis hermanos, eso tiene una implicación para nuestro tiempo de oración. Aquellas noches que estás afligido o esas mañanas que estás afligido, triste, desanimado, y te acercas a Dios y dices: Señor, socórreme, pero no tengo nada que ofrecerte. Socórreme, pero no soy el cristiano que debo ser. Socórreme, pero tengo estas deudas todavía contra ti. Pero socórreme porque te pido tu socorro en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, ni una gota de aceite consolador brota de la presencia de Dios aparte de Cristo. Todo es dado por Cristo. ¿Puedes darte cuenta, querido amigo, cuál es tu difícil situación sin Cristo? Es cierto, Él hace salir el sol sobre justos e injustos, pero tú no te puedes acercar a Él como a Padre para pedir que consuele tu alma en el día de la angustia. Porque si no estás en Cristo, Él no es tu Padre amoroso. Pero en Cristo podemos decir, hermanos, podemos decir: Señor, socórreme. Señor, consuélame en esta enfermedad, consuélame en este vacío, consuélame en esta carencia, consuélame en este desánimo, consuélame en esta depresión. Consuélame en medio de esta caída, en medio de esta falla. Consuélame, porque Él es justo,
porque Él ha guardado tu ley, porque Él caminó conforme a tus mandamientos, porque Él te agrada en todo. Consuélame por Él. ¿Y qué tenemos después? Sino el siervo de Jehová en las manos del Dios poderoso. Leamos del versículo 29 en adelante. Y ahora quiero que, si en los versículos anteriores vimos un parentesco con Éxodo 15, aquí quiero que vean un parentesco con otro evento importante en la historia de la redención, y es el libro de Josué. Aquí David está trabajando con toda la historia de la redención y lo está empaquetando. Esto es un recordatorio de Josué. Dice versículo 29: contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Interesante esta referencia por lo que dice el libro de Josué: de día y de noche meditarás en ella. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Jehová quién es Dios, sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Mismo lenguaje que se va a usar en Habacuc. Y en mis alturas me hace andar mis pies como de ciervas. Quien adiestra mis manos para la batalla, quien entensa con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Y los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo los destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Hermanos, vean esto. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños. Se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Hermanos, ¿qué está cantando aquí el salmista? Está diciendo: Jehová es mi esperanza. Yo tuve una gran angustia, pero Él oyó y me fortaleció. Y me fortaleció para la batalla. De manera que el salmista puede decir: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? De manera que el salmista puede decir en las palabras de Pablo: todo lo puedo en Él que me fortalece. Mis hermanos, Cristo está diciendo que el Padre le proveyó de toda gracia, de todo favor, de toda fuerza, para cumplir a cabalidad y perfección su ministerio. De manera que destruyó a sus enemigos. Destruyó a sus enemigos con palabras de sabiduría cuando se acercaban a Él para tentarlo. Se acercó a sus enemigos cuando con el dedo de Dios echaba fuera a los demonios.
Venció a sus enemigos cuando a Pilato respondió de una forma que lo dejó sin más armas. Venció a sus enemigos y los hirió de muerte, mis hermanos, cuando clavado estaba en esa cruz, aplastando la cabeza de la serpiente para siempre. De manera que, como dice Colosenses, despojó a todos los principados, los expuso, sí, mis hermanos, los humilló, les demostró que su poder estaba siendo vencido, que ya no tenían más que reclamar porque el pecado estaba siendo pagado. ¿Y cómo se ha manifestado la gran victoria de Jesucristo? Oh, hermanos, estas palabras deben conmover nuestro corazón. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Vean esto. Y al oír de mí obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. ¿En qué consiste la victoria de Cristo? Que hoy, pueblo que no era pueblo, se ha venido a someter a Él voluntariamente. Hoy Cristo es honrado en este precioso día, en el día de su resurrección, en donde hemos venido a decir: Él venció, Él conquistó, Él fue lleno de toda gracia y de toda verdad, y venció a sus enemigos, y venció al pecado, y ahora Él es mi Salvador, y yo pido su auxilio, y yo pido su ayuda, y así su victoria es hasta el día de hoy, y será hasta que Él venga proclamada. Hermanos, este salmo es acerca de Cristo y su grande victoria sobre sus enemigos. Oh, déjame preguntarte algo, querido amigo. ¿Eres enemigo de Cristo? Recuerda, o estás con Cristo o eres su enemigo. O eres de los que no eras pueblo, pero al escuchar de Él, te rindes a sus pies. Si es así, querida iglesia, esa es tu salvación, esa es tu gran bendición. Pero si no, tú eres su enemigo. Y aquel día, si tú no te arrepientes de tus maldades y tus pecados, aquel día, escucha esto, clamaron y no hubo quien les salvase. Aún clamaron a Jehová, pero Él no los oyó. Oh, hermanos, qué triunfo ha obtenido Cristo. Que todo juicio le ha sido dado al Hijo. Y en la segunda venida Él será el Rey en el trono. Y llamará a los hombres, a sus enemigos. E incluso si ellos se atrevieran a clamar a Dios: Jehová, líbranos, Él no escuchará. Porque honrará al Hijo para que Él tenga la preeminencia sobre todos. Este es tu Cristo, mi hermano. Y hermano, si este es tu Cristo y este es tu Dios, toma ánimo para vivir la vida cristiana a la luz de este gran poder. Yo sé, mis hermanos, que como cristianos muchas veces caminamos con la cabeza gacha y pateando el bote, el envase. Estaba buscando una palabra y se me fue. Pero me cachan la idea. Pero mis hermanos, a la luz de este salmo, podemos vivir otro tipo de cristianismo. Un cristianismo vivo, un cristianismo poderoso, un cristianismo vitalizado, lleno del gozo del Espíritu Santo, del poder de Dios. Clamemos
Porque en el día de la angustia, Cristo clamó al Padre y el Padre lo fortaleció para que Él se presentara a la batalla con todas sus fuerzas, con todo su ser, y venció a todos sus enemigos. De la misma forma tú, mi hermano, tú y yo podemos clamar en el día de la angustia para vivir la vida cristiana con celo, con entrega, con denuedo, con ánimo, con consuelo, con gozo, con vitalidad. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la evidencia que el Padre escucha la voz de su pueblo y lo fortalece para la batalla hasta el fin. Hermanos, que este salmo, al ver a Cristo, nos anime a clamar al Padre y decir: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Pero ¿cómo termina el salmo? Y aquí concluimos. Con alabanza. Vean versículo 46 en adelante. Viva Jehová. Oh, hermanos, ahí hay mucho. Ahí hay mucho. La traducción quizá no es la mejor, porque lo que está diciendo aquí es: nuestro Dios, Jehová, está vivo. ¿Cuál es la evidencia de esto? Vean que he destruido a mis enemigos. La resurrección de Cristo es el testimonio de que Dios es. Y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Y eso está pasando ahora, según Corintios, que mientras las cosas no se consuman, Dios está poniendo a todos sus enemigos al estrado de sus pies. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. Ese es el cántico de Cristo. Que hoy la iglesia, al ser el cuerpo místico de Cristo, canta con Él ante las naciones. Escuchen esto, hermanos. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Cantemos entonces este cántico con regocijo, a la luz de la victoria de Cristo, a la luz de su triunfo, a la luz de la gran derrota de sus enemigos. Digamos: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, mis hermanos, y a nosotros para siempre. La bendición que el ungido recibió, David, o sea, el verdadero David, el Cristo, es la bendición que su iglesia recibe de facto. Mis hermanos, traigamos entonces gozo y consuelo al corazón, debido a que Cristo ha resucitado. Porque esa es la evidencia, que tenemos un Padre que nos escucha en medio del dolor, en medio de la angustia, y nos da fuerza para tensar el arco para el día de la batalla. O que mañana vayas y empieces esa semana con la obra de Dios en tu corazón para enfrentar a tus enemigos, cualesquiera que estos sean, sabiendo que tienes un Dios poderoso, al cual el domingo cantaste diciendo: Él da triunfos.
a su Rey y a su descendencia para siempre. Y ahora que nos acercamos a tomar la Santa Cena, mis hermanos, llevemos esto en nuestros corazones, al ser recordados que este Padre bueno que da la victoria es nuestro, porque Cristo es nuestro. Y así como comemos el pan y bebemos del jugo, así también se evidencia espiritualmente cómo Cristo ha sido dado para nosotros. Quiera el Señor consolarnos y alentarnos con esta palabra y confirmar su amor y su gracia y su misericordia.